Dice, el tiempo en segundos que un virus resiste a determinada vacuna sigue una distribución de media 1200 segundos y desviación estándar de 120 segundos. Hay que calcular las siguientes probabilidades. Bueno, primero lo que tenemos aquí que tener en cuenta es que nosotros no sabemos, ¿verdad?, a ciencia cierta que la media poblacional de el tiempo en segundos que resiste ese virus a esa determinada vacuna sea de 1200, ni que su desviación estándar sea de 120. Lo que nosotros tenemos es una media muestral X barra de una muestra de virus que nos dio este resultado, y nosotros podemos asumir que es igual a la media poblacional mu, pero no tenemos, o sea, no conocemos la media poblacional en realidad. Lo que conocemos, porque no se ha investigado el tiempo de resistencia en segundos de todos los virus a esa determinada vacuna, de todos pues. Entonces lo único que tenemos es una media muestral y también tenemos una desviación estándar muestral S, que también asumimos que es igual a la desviación estándar poblacional sigma. Ahora, también hemos dibujado el histograma, que es otro concepto que ustedes deben de recordar lejanamente de nuestras clases de estadística del semestre pasado, y dibujamos el histograma de esa muestra y tiene más o menos esta forma de campana, simétrico alrededor de la media muestral X barra, y que también hemos calculado, además del valor de la media aritmética muestral X barra, el valor de la mediana muestral y el valor de la moda muestral, y que estos valores son aproximadamente, y hemos obtenido que estos valores son aproximadamente el mismo. Y también hemos calculado los coeficientes de asimetría de Fisher, S mayúscula, esta es minúscula, esta es mayúscula. Hemos calculado el índice, el coeficiente de asimetría de Bowley, y hemos calculado el coeficiente de asimetría de Fisher, y estos valores, estos tres valores, son aproximadamente iguales y aproximadamente iguales a 0. Y con todos estos datos, con toda esta información, nosotros podemos asumir o podemos concluir que esta variable aleatoria que se refiere al tiempo en segundos que un virus resiste a determinada vacuna, pues sigue una distribución normal. Es una variable aleatoria X que sigue una distribución de normal de media 1200 segundos y desviación estándar 120 segundos. Entonces, para poder calcular probabilidades teniendo en cuenta esta variable aleatoria, pues lo que tenemos que hacer es estandarizar, es decir, debemos de transformar esta variable aleatoria normal a una normal estándar Z, que va a seguir también una distribución normal, pero de media aritmética Z, de media aritmética 0 y desviación estándar 1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es transformar la curva normal a una curva normal estándar, y para eso tenemos que tipificar, es decir, debemos de transformar esto
esta variable aleatoria x a una variable aleatoria z, y para transformar la variable aleatoria a una normal estándar, z va a ser igual a x menos el valor de la media mu sobre la desviación estándar. Pero como nosotros no conocemos la media poblacional mu y la desviación estándar poblacional, sino lo que conocemos es la media muestral x barra y la desviación estándar muestral s, entonces z va a ser igual a x menos x barra sobre, que es la media muestral, sobre la desviación estándar muestral. Y ya que tenemos el valor de z, este valor de z lo vamos a buscar en una tabla de probabilidades de la normal estándar, sin olvidar que lo que la tabla nos va a mostrar pues es el valor de la función de distribución de z, es decir, la probabilidad de que z sea menor o igual que z, que es igual a 1 sobre 2 raíz de pi, la integral desde menos infinito hasta z de a la 1 a la menos 1 medio, a la menos 1 medio, x elevado al cuadrado. Entonces esto es lo que nosotros vamos a encontrar en la tabla de probabilidad. Bueno, ya teniendo en cuenta todo esto, entonces ya podemos calcular las siguientes probabilidades. Acá me falta de x. ¿Cuál es la probabilidad de que el virus resista menos de 1362 segundos? Bueno, hay que recordar acá que tenemos una variable aleatoria x que se distribuye normal con parámetros 1200 de media y desviación estándar de 120, si mal no recuerdo. Sí, 120, ¿no? Y entonces acá nos pregunta, con esta información, la probabilidad de que el virus resista menos de 1362 segundos. Es decir, nos pregunta la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor que 1362 segundos. Tenemos una curva normal de media 1200 y desviación estándar 120, y lo que nos pregunta es la probabilidad de que el virus resista menos de 1362 segundos. 1362 segundos estará más o menos por acá, y la probabilidad de que sea menor es lo que estoy marcando en verde. Es decir, la parte en verde es la probabilidad, el área en verde es la probabilidad de que el virus resista menos de 1362 segundos. Ahora, para encontrar esa probabilidad tenemos que tipificarlo, es decir, debemos de encontrar la variable z, que va a ser igual a x menos
el valor de la media entre la desviación estándar. Es decir, la probabilidad de que x sea menor a 1362 es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria z, que es estándar, sea menor a 1362 menos 1200 sobre 120. Y acá con la calculadora hacemos la operación. 1362 menos 1200 es 162 entre 120 . 1362 menos 1200 entre 120 es igual con 1.35, es decir, es igual a la probabilidad de que z sea menor que 1.35. Es decir, en una distribución normal, vamos a dibujarla acá, estándar, de media 0 y desviación estándar 1, el 1.35 será más o menos por ahí, y es lo que está, es el área que estamos marcando, sombreando de color verde, y esas áreas son iguales. Esas áreas verdes son iguales. En una normal de media 1200 con desviación estándar 120, el área que está por debajo de 1362 es igual al área que está por debajo de 1.35 en una normal estándar de media 0 y desviación estándar 1. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es el valor de esa área? Pues para saber cuál es el valor de esa área, nosotros lo vamos a buscar en la tabla de la distribución normal. Primero vamos a ver un poquito qué es lo que contiene la tabla. Bueno, la tabla de la distribución normal nos va a dar el valor de la función de distribución para valores positivos de z. En otras palabras, nos va a arrojar el resultado de esta integral. El resultado de esta integral es lo que tiene el área, pero con la salvedad de que la tabla solamente tiene valores positivos para valores positivos de z, como en este caso, que es 1.35. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que z sea menor que 1.35? Pues este 1.35 lo tenemos que buscar en la tabla. En los renglones vamos a buscar el entero y las décimas, es decir, vamos a llegar hasta acá, hasta 1.3 en las filas. Y en las columnas vamos a buscar el valor de las centésimas, es decir, vamos a llegar hasta acá. Este 1.3 lo vamos a buscar en las filas y este 0.05 lo vamos a buscar en las columnas. Se entiende de otra manera, 1.3 más 0.05 es igual a 0.35 y evidentemente ahí donde
filas y columnas se crucen, nos va a dar el valor de la función de distribución de la normal estándar para una z menor o igual que 0. Para una z igual a 1.35, que en este caso es igual con 0.9115, igual con 91.2%. Es decir, la probabilidad de que el virus resista menos de 1362 segundos es igual con 91.2%. La siguiente pregunta nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que el virus resista más de 1446 segundos? Bueno, pues tenemos una variable aleatoria que sigue una distribución, una variable aleatoria continua que sigue una distribución normal de media 1200 y desviación estándar 120. Y en esta curva normal de media 1200 y desviación estándar 120, los 1446 segundos estarán más o menos por allá. Y lo que nos pregunta es lo que voy a marcar en verde: la probabilidad de que el virus resista más de 1446 segundos. Es lo que nos está preguntando. La probabilidad de que X sea mayor que 1446. Ahora, tenemos que transformar esta distribución normal a una distribución normal estándar. Es decir, la probabilidad de que X sea mayor que 1446 va a ser igual a la probabilidad de que la variable normal estándar Z sea mayor a 1446 menos el valor de la media 1200 entre 120. Y y 1446 menos 1200 entre 120 es igual con 2.05. Es igual con 2.05. Es decir, en una distribución normal estándar de media 0 y desviación estándar 1, lo que esté por encima de 2.05, el área que esté por encima de 2.05 va a ser igual al área que en una normal de media 1200 y desviación estándar 120 esté por encima de los 1446. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar el valor de Z en la tabla. Buscar el valor de Z en la tabla de la distribución normal estándar. Ya sabemos que en las columnas, ya sabemos nosotros que en las filas nosotros debemos de buscar 2.0 y que en las columnas debemos de buscar 2.05. Entonces 2.0 se encuentra acá y 0.05 para 205 se encuentra acá. Entonces el valor de la tabla que estamos buscando es el valor de 2.05
encuentra aquí. Ahora, pero ese 9798, 0.9798 es la probabilidad de que Z se encuentre por debajo de 2.05, y nosotros lo que queremos obtener es la probabilidad de que se encuentre por encima de 2.05. Pues bueno, como resulta que toda el área bajo la curva normal, que aquí voy a, bueno, acá lo que nos da la tabla en una normal estándar de media 0 y desviación estándar 1, 2.05, es lo que voy a marcar en rojo, es lo que nos da, es el valor que nos arroja la tabla de la distribución normal estándar. Pero nosotros sabemos que toda el área bajo la curva normal estándar, que acá voy a marcar con color azul, toda el área por debajo de la curva normal, toda el área por debajo de la curva normal es igual con 1. Entonces, para obtener este pedazo en verde, que es lo que estamos buscando, pues hay que al azul, al área azul, hay que restarle el área roja y obtendremos el área verde, que es lo que estamos buscando. Como el área azul es igual con 1 y el área roja es 0.9798, entonces basta con restar acá 1 menos 0.9798 y va a ser igual a con 0.002, y esto es aproximadamente igual a 2%. Entonces, la probabilidad de que el virus resista más de 1446 es 2% o 0.0202. El siguiente ejercicio nos pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que el virus resista más de 930 segundos? ¿Cuál es la probabilidad de que el virus resista más de 930 segundos? Entonces, en una distribución normal de media 1200 y desviación estándar 120, se nos pregunta la probabilidad de que el virus resista 930, debe de estar por acá a la izquierda de 1200, resista más de 930 segundos. La probabilidad que se nos pregunta es el área bajo la curva normal, que en este momento estoy marcando en verde. Entonces, se nos pregunta acá, es la probabilidad de que X sea mayor que 930 segundos.
y esto también lo tenemos que tipificar. Va a ser igual a la probabilidad de que z en una distribución normal estándar sea mayor que 930 menos 1200 sobre 120, x menos la media entre la desviación estándar. Entonces sacamos la calculadora, y tenemos que 930 menos 1200 entre 120 es igual con menos 2.25. Entonces nosotros estamos buscando la probabilidad, es igual a la probabilidad de que z sea mayor que menos 2.25. Es decir, en una distribución normal estándar, de media 0 y desviación estándar 1, por acá se encontrará el menos 2.25. El área que a nosotros nos interesa calcular es la que estoy marcando en color verde, la que estoy rellenando en color verde. Y esa área en color verde, en una distribución estándar, normal estándar de media 0 y desviación estándar 1, es igual al área en verde que está por encima de 930 en una distribución normal de media 1200 y desviación estándar 120. Ahora lo que sucede acá, ya que tenemos el valor de z, que es menos 2.25, pues entonces ese valor lo vamos a buscar en nuestra tabla de la distribución normal estándar, donde lo primero que nos damos cuenta es que la tabla de la normal estándar solo nos proporciona las probabilidades para valores positivos de z o 0, es decir, que no tenemos probabilidades para valores negativos, y aquí tenemos y aquí hemos obtenido un valor negativo, pero como la curva normal es simétrica, es fácil darnos cuenta que en una curva normal estándar de media 0 y desviación estándar 1, lo que esté por debajo de 2.25, y aquí voy a marcar en color rojo porque la curva normal es simétrica. Entonces lo que está por encima de menos 2.25 es igual a lo que está por debajo de 2.25. Entonces aquí el área verde, que es la que nosotros estamos buscando, es igual con el área roja, porque la curva es simétrica. Entonces acá lo que vamos a hacer es decir que esta es igual a la probabilidad de que z sea menor que 2.25, y este valor 2.25 sí no lo proporciona la tabla. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar 2.2 en los renglones, ¿está? Y 0.05 en las columnas, y ahí donde se crucen renglones y columnas
nos dará el valor de la probabilidad, que para el caso es 0.9878 o 98.8%. Entonces, la probabilidad de que el virus resista más de 930 segundos es igual a 98.8%. La pregunta 4 nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el virus resista menos de 966 segundos? La pregunta número 4 nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el virus resista menos de 966 segundos? Es decir, en una distribución normal de media 1200 y desviación estándar 120, 966 estará más o menos por acá. Lo que se nos pregunta es lo que voy a marcar en color verde. Es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor que 966. Y aquí tenemos que estandarizar o tenemos que tipificar. Es decir, debemos de transformar nuestra normal de media 1200 y desviación estándar 120 a una normal estándar z de media 0 y desviación estándar 1. Es decir, que la probabilidad de que x sea menor que 966 va a ser igual a la probabilidad de que z sea menor que 966 menos el valor de la media 1200 entre la desviación estándar 120. Sacamos la calculadora para hacer esa operación. Aplicaciones y calculadora. Y acá ponemos 966 menos 1200 entre 120. Es igual con menos 1.95. Esto es la probabilidad de que z sea menor que menos 1.95. Es decir, en una distribución estándar, de media 0 y desviación estándar 1, menos 1.95 estará más o menos por acá, y el área verde es lo que estamos buscando, ¿verdad? La probabilidad de que sea menor a menos 1.95. Ambas áreas verdes que son iguales. Ambas áreas verdes que son iguales. Y entonces, ya que tenemos esto, pues vamos a sacar nuestra tabla, la tabla de la curva normal estándar. Y acá nos damos cuenta de una cosa, que no tenemos no tenemos en la tabla probabilidades para valores negativos de z. Lo único que tenemos es probabilidades para valores positivos de z. Es decir, si quisiéramos buscar 1.95 en una curva, en la tabla de la curva normal, encontraríamos de una curva normal estándar, encontraríamos 1.95. Y lo que nos da la tabla de la normal estándar es el valor que se encuentra por debajo de 1.95, que es lo que estoy marcando. Eso es lo que nos proporciona la tabla, lo que estoy marcando en color. Y lo que nosotros buscamos es lo que está marcado en color verde. Como la distribución normal es simétrica, es fácil darse cuenta
fácil darse cuenta que en una distribución normal estándar de media 0 y desviación estándar 1, lo que está por encima de 1.95, que aquí voy a marcar en color azul, es igual a lo que tenemos marcado en verde, que es lo que estamos buscando. Son iguales, ¿por qué? Bueno, porque la distribución estándar es simétrica. La dividimos en dos partes que son exactamente iguales, solamente la podemos dividir en dos partes exactamente iguales, solo que reflejadas en el espejo. Entonces, el área azul, que es la que está por encima de 1.95, es igual al área verde, que es la que está por debajo de menos 1.95. El problema es que la tabla solamente nos da la probabilidad para valores que están por debajo de 1.95. Pero como nosotros sabemos que toda el área bajo la curva normal es 1, entonces lo que vamos a hacer es a 1 restarle el área roja que nos proporciona la tabla, y eso va a ser igual con el área color azul, y eso va a ser igual a su vez al área verde, que es lo que estamos buscando. Otra vez, como nosotros sabemos que toda el área bajo la curva normal es igual con 1, entonces a 1 le vamos a restar el área roja, que es lo que nos da la tabla, para obtener el área azul, que resulta ser igual que el área verde, que es la que estamos buscando. Y bueno, pues ya vamos a buscar 1.95 en la tabla de la curva normal. Sabemos que en los renglones debemos de buscar 1.9, que está acá, y el 0.05 lo debemos de buscar en las columnas. Entonces ahí donde se crucen ambos números es lo que bueno. Acá me tengo que hacer un poco de espacio. Bueno, ahorita lo buscamos. Bueno, ahorita lo vuelvo a buscar. Lo que interesa acá primero es decir que a final de cuentas esto es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor de 1.95. Y la probabilidad de que z sea menor que 1.95 lo volvemos a buscar en la tabla. Buscamos 1.9, buscamos 0.05 y ahí donde se cruce 0.9744 igual a 0.9744 y 1 menos 0.9744 va a ser igual con 0.0256. Esto es igual a 0.0256 o igual a 2.6%. Entonces tenemos que la probabilidad de que el virus resista menos de
966 segundos es igual con 2.6%. Con 2.6%. La pregunta número 5 nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que el virus resista entre 1344 y 1488 segundos? Bueno, nosotros siempre es bueno recordar que estamos frente al caso de una variable aleatoria continua X que sigue una distribución normal de media 1200 y de desviación estándar 120. Entonces, en una distribución normal con esas características de media 1200 y desviación estándar 120, se nos pregunta la probabilidad de que el virus resista entre 1344, que estará por acá, y 1488, que estará por acá. Entonces, la probabilidad que se nos está preguntando se corresponde con el área de la curva normal que ahora marco en verde, es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria X sea mayor que 1344 pero menor que 1488. Para calcular la probabilidad, lo primero que tenemos que hacer es tipificar, es decir, convertir la variable aleatoria X de parámetros 1200 y 120 a una normal estándar Z de parámetros 0 y 1. Es decir, esto va a ser igual a la probabilidad de 1344 menos 1200 entre 120 menor que Z, pero Z menor que 1488 menos 1200 entre 120. Sacamos la calculadora para hacer eso. Entonces, 1344 menos 1200 entre 120 es igual con 1.2. Entonces, probabilidad de que Z sea mayor que 1.2, y del otro lado tenemos 1488 menos 1200 entre 120 es igual con 2.4. La probabilidad de que Z sea mayor que 1.2 pero menor que 2.4 es la probabilidad que estamos buscando acá. Entonces, en una normal estándar de media 0 y desviación estándar 1, el 1.2 estará por acá y el 2.4 estará por acá. El área que vamos a marcar en verde es la misma que la que en una distribución normal de media 1200 y desviación estándar 120 está entre 1344 y 1488. Ahora nosotros sabemos, porque ya conocemos, ya hemos visto cómo funciona la tabla de la normal estándar, que nosotros podemos obtener de la tabla, 0,1 la probabilidad de que sea menor que 2.4. La probabilidad de que Z sea menor que 2.4. Esto lo podemos obtener de la tabla y lo voy a marcar en rojo, porque la tabla propiamente nos da los valores de la función de distribución de la normal estándar para valores positivos de Z.
Y también podemos obtener de la misma tabla, para una distribución estándar, normal estándar de media 0 y desviación estándar 1, la probabilidad de que z sea menor que 1.2, que es lo que voy a marcar en color azul. Esas dos cosas las podemos obtener directamente de la tabla. Y también es fácil darse cuenta que si al área roja, que es la probabilidad de que z sea menor que 2.4, le restamos el área azul, que es igual a la probabilidad de que z sea menor que 1.2, pues esto nos va a dar igual con el área verde, que es igual a la probabilidad de que z esté entre 1.2 y 2.4, y que a final de cuentas es igual a la probabilidad de que x esté entre 1344 y 1488 en una distribución normal de media 1200 y desviación estándar 120. Entonces, ya que tenemos entendido esto, sacamos nuestra tabla de la distribución normal y buscamos. Antes de eso vamos a anotar acá a que es igual. Bueno, la probabilidad de que z esté entre 1.2 y 2.4 es igual a la probabilidad de que z sea menor que 2.4 menos la probabilidad de que z sea menor que 1.2. Y la probabilidad de que z sea menor que 2.4 y la probabilidad de que z sea menor que 1.2 lo podemos sacar de la tabla. Primero buscamos en las renglones 2.4 y como no le vamos a sumar ninguna centésima, entonces ponemos 0 y es 0.9918, que es la probabilidad de que z sea menor que 2.4, 0.99918. Y la probabilidad de que z sea menor que 1.2, pues tenemos que buscar en la tabla 1.2 en los renglones, y como no le vamos a sumar ninguna centésima, entonces nos quedamos aquí en 0, que es 0.8849. entonces 0.8849, y ya lo que tenemos que hacer nada más pues es sacar la calculadora y a .9918 restarle .8849 y eso va a ser igual a 0.1069, 0.1069 o bien 10.7%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el virus resista entre 1344 y 1488 segundos? Pues 0.1069 o 10.7% o 10.7%. Entonces, tenemos la pregunta 6 que nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que el virus resista entre 840 y 1020 segundos? ¿Cuál es la probabilidad de que el virus resista entre 840 y 1020 segundos en una variable aleatoria x que sigue una distribución normal de media 1200 y 120? Es decir, en una normal de media 120, de media 1200 y desviación estándar 120,
la probabilidad de que el virus resista entre 840 y 1020 segundos es el área que estoy coloreando, rellenando de colores. Probabilidad que se nos pregunta es la probabilidad de que X, la variable aleatoria X, sea mayor que 840 pero menor que 1020. Y para eso pues tenemos que tipificar. Eso va a ser igual a la probabilidad de que Z sea mayor que 840 menos 1200 entre 120 Z, pero menor que 1020 bueno, acá cometí un error. Lo que pasa es que 1200 entre 120 entre 840, pero 1020 estará por acá, a la izquierda de 1200. Entonces lo que se nos pregunta, ¿verdad? Lo que está sombreado en y acá ya que Z sea mayor a 840 menos 1200 entre 120, pero menor a 1020 menos 1200 entre 120. Entonces sacamos la calculadora. Y tenemos que 840 menos 1200 entre 120 son tantos como menos 3 y 1020 menos 1200, 1020 menos 1200 entre 120 es igual con 1 menos 1.5. Es decir, en una distribución normal estándar de media 0 y de desviación estándar 1, menos 3 y menos 1.5. El área verde, que es la que se encuentra entre menos 3 y menos 1.5, es lo que estamos buscando. Y recordamos acá otra vez que la tabla de la distribución normal estándar no nos va a proporcionar probabilidades o valores de la función de distribución de probabilidad para valores negativos de Z. Lo que nos va a arrojar son solamente valores positivos de Z. Pero como sabemos que la curva normal es simétrica, lo podemos dividir en dos partes iguales. Entonces, el área que esté entre 1.5 y 3, que voy a marcar en color azul, dada la simetría de la curva normal, el área azul pues es igual con el área verde
con el área verde, que es lo que se está buscando. Y nosotros sabemos que esta área azul, como la curva normal nos va, la tabla de la curva normal estándar nos va a proporcionar 0 y 1 la función de las probabilidades para valores por debajo de 3, que ahorita estoy marcando en color rojo, para valores de z por debajo de 3, y también nos va a proporcionar las probabilidades para valores de z por debajo de 1.5, que estoy marcando en color amarillo. Entonces es fácil darnos cuenta que el área roja, menos el área color amarillo va a ser igual al área azul, que es igual al área verde, que es la que finalmente estamos buscando. Entonces, dicho en esos términos, la probabilidad de que z se encuentre entre menos 3 y menos 1.5 va a ser igual a la probabilidad de que z sea menor que 3 menos la probabilidad de que z sea menor que 1.5. Y estos valores positivos sí los podemos buscar en la tabla de la curva normal estándar. Tenemos acá la curva normal estándar. Hay que buscar la probabilidad de que z sea menor que 3. Hay que buscar solamente aquí el 3 que tenemos acá. El 3 que tenemos acá, y como no le vamos a agregar ninguna centésima, pues como no le vamos a agregar ninguna centésima, pues este es el valor que se encuentra en la columna que nos dice 0.00, que es 0.9987, que es 0.9987. La probabilidad de que z sea menor que 3 y la probabilidad de que z sea menor que 1.5, pues hay que buscar acá 1.5, y como no le vamos a agregar ninguna centésima sería 0.9332. Entonces todo se remite a restar estas dos, solamente que aquí ya perdí mi calculadora, saqué otro. Entonces sería .9987 menos .9332 es igual a 0.0655, igual a 0.0655 o 6.6%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ese virus resista a la vacuna entre 840 y 1020 segundos? Pues tantos como 0.0655 o 6.6%. Finalmente, tenemos acá la probabilidad de que el virus resista entre 960
y 1434 segundos. Nos pregunta acá por la probabilidad de que el virus resista entre 960 y 1434 segundos en una variable aleatoria X continua que sigue una distribución normal de media 1200 y de desviación estándar 120. Lo que se nos pregunta es la probabilidad de que el virus resista entre 960, que está por la izquierda del valor de la media, y 1434, que está a la derecha del valor de la media y cuya área estoy marcando ahorita en color verde. Entonces se nos pregunta la probabilidad de que la variable aleatoria X sea mayor que 960, pero menor que 1430. Entonces, bueno, nosotros sabemos que eso hay que tipificarlo. Esa probabilidad de que X esté entre 960 y 1434 es igual a la probabilidad de que Z esté entre 960 menos el valor de la media entre la desviación estándar 120. Z debe ser mayor que eso, pero menor que 1434 menos el valor de la media aritmética 1200 entre la desviación estándar 120. Entonces sacamos nuestra calculadora y 960 menos 1200 entre 120 son tantos como menos 2. Pues la probabilidad de que Z sea mayor con menos 2, pero menor que 1434, pero menor que 1434 menos 1200 entre 120, pero menor que 1.95, pero menor que 1.95. Entonces, como nosotros ya sabemos, el área que en una distribución normal estándar de media 0 y desviación estándar 1 que se encuentre entre menos 2 y 1.95, que en este momento estoy marcando en verde, es igual al área que en una normal estándar de media 1200 y desviación estándar 120 se encuentra entre 960 y 1434. Ahora, para nosotros debe de estar claro que de la curva normal estándar, podemos obtener la probabilidad de que Z sea menor que 1.95. Es 95. Este valor que estoy marcando en azul lo podemos obtener de la curva normal estándar. Y que a esta área azul en una curva normal de media 0 y desviación estándar 1 habría que restarle
el área que está en rojo para obtener el área que está en verde, que es a final de cuentas lo que estamos buscando. Entonces, si al área azul le restamos el área roja, habremos obtenido el área verde, que es lo que estamos buscando. Pero resulta, ¿verdad?, que no podemos sacar el área roja directa de la tabla. Primero porque no tenemos valores. La tabla no nos arroja resultados para valores negativos de z. Sí nos arroja para valores positivos, pero lo que la tabla nos va a arrojar para el caso de z igual con 2 es la probabilidad de que z se encuentre por debajo. Que es la parte que estoy sombreando en amarillo. Y también sabemos que por el hecho de que la curva normal es simétrica, entonces la parte que sombreó el marrón es igual a la parte que está sombreada en color rojo. Pero como la parte sombreada en marrón no me la proporciona la tabla, entonces se la debo de restar a 1, porque es obvio que 1, por lo menos debe ser obvio que 1 menos la parte que está sombreada en amarillo debe de ser igual a la parte que está sombreada en marrón, y a final de cuentas es la que está sombreada en rojo. Entonces, para obtener el área verde, que es lo que estamos buscando con las características de la tabla, a final de cuentas, al área azul le debemos de restar el área roja, pero el área roja es igual a 1 menos el área amarilla, y eso nos dará igual con el área verde, que es a final de cuentas lo que estamos buscando. En otras palabras, la probabilidad de que z sea mayor que menos 2 pero menor que 1.95 va a ser igual a la probabilidad de que z sea menor con 1.95. Menos 1 menos la probabilidad de que z sea menor.
y acá ya lo tenemos, y acá z menor que 1,95 y z menor que 2. Ya los podemos obtener de la tabla de la curva normal estándar. La probabilidad de que z sea menor que 1.95, buscamos 1.9 y 0.05 para obtener 1.95, va a ser igual con 0.9744, va a ser igual con 0.9744 menos 1. La probabilidad de que z sea menor que menos 2, la probabilidad de que z sea menor con menos 2, bueno, la tenemos acá. La probabilidad de que z sea menor con 2 es esta que está acá, 0.9772. 0.9772. Entonces, ya lo único que queda es hacerlo en la calculadora. 0.9744 menos 1 menos 0.9772 es igual con, sí, ya sé por qué, con 1.0028 que estamos, ¿no? 0.9744 1 menos 0.972. Sí, lo que sucede acá es que tenemos que hacer primero esta resta y luego ya obtener el valor, es decir, esta resta lo primero. Y así nos debe de quedar, ¿no? Sería punto 9744 menos 1 menos 0.977 sería igual a 0.95 16. Entonces aquí hay que hacer primero la resta, esa resta y después permítanme un momento, déjenme lo verifico. El resultado correcto.
4 menos. Sí. Lo que sucede es eso, ¿no? Acá se me había olvidado poner este paréntesis, que significa que primero vamos a restar de 1 el área amarilla para obtener el área marrón, que al final de cuentas es igual al área roja, que es lo que le vamos a restar al área azul para obtener el área verde, ¿no? Pero con eso queda solucionado el problema, ¿no? Esta resta hay que hacerla primero y ahora sí. Entonces la probabilidad de que el virus resista a la vacuna entre 960 y 1434 segundos es 0.9516 o bien 95.2% o 95.2%.